Belayud. El ático de Belayud. Este será mi primer análisis con mi propia voz en el ático de Belayud. Quiero que el terror que compartimos aquí suene más cercano, más íntimo, más real. Porque algunas películas no solo se ven, se escuchan dentro. Y esta, sin duda, es una de ellas. Espero que este nuevo paso sea de vuestro agrado. Gracias por estar aquí. Hoy hablamos de Skinamarink 2022, dirigida por Kyle Edward Ball. Una película que no parece una película. Un susurro de 100 minutos. Una experiencia sensorial más cercana a una pesadilla febril que a una narración tradicional. Y sin embargo, ha sido una de las obras de terror más comentadas, compartidas y debatidas de los últimos años. Su filtración online generó millones de visualizaciones antes siquiera de su estreno oficial. Fue llamada la película más aterradora de la historia por miles de espectadores en TikTok y Reddit. ¿Pero qué tiene Skinamarink para provocar semejante reacción? ¿Cómo puede un film con planos fijos, susurros apenas audibles y sin monstruos ni explicaciones dejarte sin aliento? La premisa es sencilla y al mismo tiempo inasible. Dos niños se despiertan en mitad de la noche y descubren que su padre ha desaparecido. Pero eso no es lo más inquietante. Lo realmente extraño es que las ventanas, las puertas, también están desapareciendo. Poco a poco, el hogar se convierte en una trampa, o en algo mucho peor, en una dimensión que no obedece a las reglas del espacio ni del tiempo. La casa, el lugar donde todo debería ser seguro, se transforma en un vacío hostil, y tú, como espectador, eres otro niño atrapado ahí, sin saber hacia dónde ir ni qué está pasando. Skinamarink es una película construida con lo que el cine suele cortar. Planos de paredes vacías, esquinas mal iluminadas, la parte inferior de un televisor, el parpadeo de un dibujo animado en VHS. Apenas se ven rostros, apenas se escucha diálogo. Todo es atmósfera, textura, sonido granular, silencio estirado al límite. Y en ese silencio se cuela el miedo. Porque la película no te dice qué temer, te obliga a recordarlo, a rellenar los huecos con tus propios traumas, tus pesadillas de infancia, tus momentos de abandono, eso que sentiste cuando eras niño y te quedabas solo en casa. Pero algo no encajaba. El reloj se detenía, el pasillo se alargaba, la oscuridad tenía un zumbido que no estaba antes. Lo que Kyle Edward Ball hace aquí no es cine narrativo, es cine emocional. Es como si alguien hubiera filmado tu peor pesadilla, pero sin adornos. Solo lo crudo, solo el malestar. Y lo más increíble es que todo nació de un canal de YouTube donde el propio director recreaba los sueños de otras personas. Historias breves, contadas por espectadores, que él convertía en piezas visuales cargadas de angustia y simbolismo. De ahí surgió Skinamarink, de los sueños. Y por eso su lógica no es la del guión, sino la del inconsciente. ¿Te está empezando a hacer efecto? Si este tipo de cine te remueve, si te incomoda no entender y aún así no puedes dejar de mirar, te invito a apoyar este vídeo. Dale like, comenta si la viste o si no fuiste capaz de terminarla y suscríbete a El Ático de Belayud. Aquí no hablamos del terror que grita, sino del que susurra cosas que ya sabías pero no querías oír. ¿Seguimos? Volver a ver Skinamarink no es como ver cualquier otra película. Es como revisitar un recuerdo borroso que no sabes si es tuyo. La película se filma desde los márgenes. La cámara apunta al suelo, a una lámpara, al parpadeo de la tele. Pero detrás de cada encuadre hay una sensación: abandono, inquietud, espera. Es una historia sobre perder el lenguaje, la orientación, el cuerpo y sobre lo que queda cuando todo lo demás ha desaparecido. Cuando incluso tu nombre empieza a sonar raro
El diseño sonoro es otro de sus pilares fundamentales. No hay banda sonora tradicional. Hay ruidos, ecos, frases cortadas, canciones infantiles, ralentizadas hasta el delirio. El zumbido de los aparatos eléctricos se convierte en un personaje más. Y en medio de todo eso, escuchamos a los niños hablar entre susurros o gritar en silencio. No hay jump scares, no hay criatura visible, pero hay una presencia, algo que está ahí, que te observa, que espera y que te susurra cosas que no entiendes, o quizás sí. Y cuando llegas al final, si logras llegar, no sabes exactamente qué has visto, pero lo sientes, en la piel, en el estómago, en ese rincón donde se esconden los miedos que nunca has podido nombrar. Algunos dirán que es una obra maestra, otros que es un experimento aburrido, y todos tendrán razón, porque Skinamarink no busca ser entendida, busca ser sentida, como un sueño que no puedes contar, pero que no puedes olvidar. Por eso, esta película se ha convertido en culto, porque se atreve a hacer algo que casi nadie hace en el cine de terror actual. No explicarte nada, no guiarte, solo abandonarte en una habitación oscura y cerrar la puerta. Si alguna vez tuviste miedo en tu propia casa, si alguna vez sentiste que el silencio tenía voz, si alguna vez pensaste que tus recuerdos podían mentirte, entonces esta película ya vive en ti, y tú ya vives en ella. Gracias por quedarte hasta el final. Si sientes que este cine tiene algo especial, algo que incomoda porque te refleja, suscríbete a El Ático de Belayud. Aquí no buscamos monstruos, buscamos respuestas, aunque sepamos que no las hay.